¿Qué tal, queridos amigos? Vamos poniéndole cascabel al gato, ¿no? Vamos a hablar de los peores sujetos que tiene todo lo que se refiere a la administración Sheinbaum. ¿Qué les parece si comenzamos con los yunes, que son sinónimos de traición y que lo son desde el momento mismo en que se prestaron padre e hijo a una de las jugarretas más inmorales que se han dado en la historia del legislativo? Servir a los intereses gubernamentales, pasarse de bando, bien cobijados por Morena, para alterar la votación final en el Senado sobre la inicua reforma judicial. Luego podemos seguir con muchos otros. ¿Qué les parece Gerardo Fernández Noroña? Que se gasta lo que se gastó en clase premier para ir a París. Dice que la mitad fue de su bolsillo, cosa que es muy dudosa. Y llegó a París, se fue a un parlamento en el que había 4 o 5 personas escuchándolo, regresó, se molestó mucho porque le cobraban 22 euros para entrar al Museo del Louvre, el equivalente de lo que cuesta la entrada a Six Flags en la Ciudad de México, a Reino Aventura, como recordamos los que tenemos más años. Pues bien, este sujeto execrable no puede seguir ni debe seguir en la mesa directiva del Senado por tanto que nos ha avergonzado. Y podemos seguir mencionando a los gobernadores que verdaderamente son una mofa de sí mismos. Rubén Rocha Moya de Sinaloa, cuyos contactos con el narco son innegables, que no puede haber ya ningún resquicio de duda. Y sin embargo, la presidenta lo defiende. Como defiende a Américo Villarreal, un heredero de otro que fue también gobernador del mismo nombre, pero que actúa con la tranquilidad que le da el haber negociado su llegada al gobierno de Tamaulipas con los narcos. No vaya a ser que le pasara lo que le ocurrió al doctor Torres Medina Medina. ¡Qué barbaridad! Y luego seguimos con otros gobernadores que, pues hasta Rocío Nale, cuya corrupción fue demostrada desde antes de llegar al gobierno de Veracruz. Y sin embargo, llegó a fuerzas de algoritmos y ahora se entroniza. Y luego tenemos a los Murat, que no tienen vergüenza, que acabaron saqueando al PRI hasta las últimas instancias y luego se pasaron acabando el gobierno del segundo de ellos, Alejandrito, a Morena con el mayor cinismo. Y podemos hablar con todo dolor del gobernador de Yucatán, Huacho Díaz Mena, que ha dado pie a la represión, como no se conocía en Yucatán, hay que decirlo. Y luego nos vamos a los procuradores. Alejandro Gers Manero, quien hizo un buen papel en el Distrito Federal, no lo niego, pero que se convirtió en una especie de sicario de la justicia en la que caben todos los criminales y son perseguidos los críticos, son perseguidos todos aquellos que molestan al establishment, o sea, al sistema político mexicano. Y podemos hablar de los más recientes. El hecho de Teuchitlán, por ejemplo, que involucra al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano. No todos son Morena, pero también hay algunos que debieran investigarse. Y esto no puede negar su responsabilidad el ya mencionado Gers Manero, porque a él le corresponden perseguir los delitos de narcotráfico. Es jurisdicción federal, no municipal ni estatal. Que deje de decir estupideces, por favor.
que deje de romper su jerarquía intelectual con estas declaraciones absurdas sin sentido. Y podemos seguir y seguir, y nos daremos cuenta que el caso de Cuauhtémoc Blanco es prototipo de lo que verdaderamente aspira Morena, el gatopardismo puro. Voy a decir que voy a cambiar todo, pero no va a cambiar nada. Ese es gatopardismo, como está lleno de gatos pardos el Palacio Nacional, y como la señora Claudia Sheinbaum se ha alineado con lo absurdo. Por eso pasó lo de Teochitlán, que ella dice que no será marca de su gobierno, ya lo es, ya no tiene remedio. Como también lo es el hecho de que se le han ido a la cabeza muchas mujeres que están verdaderamente angustiadas por la falta de acciones de la presidenta. El caso de Teochitlán hizo que las mujeres buscadoras fueran ofendidas, como también los buscadores de Jalisco y de otras partes del país, que lamentablemente fueron utilizados como desecho cuando entró el gobierno a cambiar la escena del crimen, tratar de disminuir lo que podía haber visto cualquier periodista razonablemente profesional, y modificó la escena del crimen para que pasaran los periodistas mercenarios a decir que todo se veía muy bien. Qué nivel de infamia más tremenda, qué nivel más absurdo. Bueno, pues tenemos después a los Monreal, a todos, a Ricardo, empezando con él, que no deja a un lado sus aspiraciones personales, que sigue hablando como un buen orador, docto, pero que no alcanza ya a convencer a nadie por repetir sus argumentos, porque él sabe que no están actuando correctamente. Esto es en la línea del derecho. Y lamentablemente los Monreal están totalmente fuera de esta línea del derecho. Y podemos seguir sumando y sumando y sumando. Del pasado nos llega el dinosaurio mayor, Manuel Bartlett, responsable de haber dejado a la Comisión Federal de Electricidad en una situación tan angustiante que ahora estamos empezando a soportar apagones frecuentes, primero en el sureste y luego se extenderán a todo el país, como consecuencia de que a los ductos de Pemex, generadores de energía, al gas, se le infló con agua para que no pudieran, obviamente, generar energía. Y ahí están los apagones. Una verdadera vergüenza. ¿Y qué me cuentan ustedes de los morenistas? Luisa María Alcalde y Andy López Obrador, López Beltrán Obrador, o como quieran llamarlo. El Obrador se lo pongo para identificarlo como hijo del canalla presidente que precedió a la actual jefa del Ejecutivo Federal. ¿Y qué me dicen ustedes del Ejército, de la Marina, que no son capaces de cumplir con sus deberes prioritarios y han dejado al país en un estado de vulnerabilidad verdaderamente grotesco, bajo las órdenes del anaranjado, el señor Trump, quien es el que dice lo que hay que hacer y deshacer en nuestro país ahora, en medio de las turbulencias internacionales? Y ya vienen los aranceles el 2 de abril. Esto ya no hay forma de evitarlo. Y entonces la economía nuestra se verá perjudicada terriblemente. ¿Y qué hace el nuevo secretario de Hacienda? ¿Qué hace la propia presidenta
de la República no hacen más que hablar y justificarse de cosas que son injustificables. Ahí está, ya le di a usted una serie de nombres, señora presidenta. Cuando empiece usted a despacharlos, comenzaremos a creer en usted. Ahora la vemos como un gato pardo más en el salón, en los salones del Palacio Nacional. No me van a callar, y lo digo con el puño cerrado, con cero cobardía.